Gracias, familia, por continuar con nosotros. Hoy tenemos un tema súper interesante, ustedes lo saben, como siempre, acércate más, llevándole a ustedes informaciones valiosas que los puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida, a estar más informados, porque yo entiendo que la información es poder y más hoy en día, que hay tantas enfermedades, que hay tantos virus, complicaciones, debemos aprender un poquito más. Y el tema en esta noche, señores, es nada más y nada menos que el VIH, SIDA. Este virus que sin lugar a dudas desde 1981 nos está dando agua a beber, que fue el primer momento en que se detectó, ¿verdad? Un caso, o varios casos específicamente en New York, en varias zonas de Estados Unidos. Ya en 1984 vemos que determinan el objetivo principal de este virus en nuestro organismo, que es atacar estas células, la CD4. Yo estoy hablando, pero mi invitado es el que nos va, señores, a aportar, a arrojar información valiosa que nosotros necesitamos, específicamente nuestros jóvenes, porque déjenme decirles que el SIDA, el virus, el VIH, este que causa el SIDA, existe todavía, no se ha ido. ¿M? En el país, aquí en la República Dominicana, se dice que hay unos 79,000 pacientes viviendo con este virus del VIH. ¿Eh? Vamos a interactuar en este momento con un experto en la materia. Ha investigado, de hecho, ha recibido varios reconocimientos por investigaciones que ha realizado sobre el VIH-Sida y su impacto en la sociedad, en las personas. Aparte de esto, es también profesor, el doctor Robert Paulino Ramírez. Gracias por estar aquí, gracias por acercarte. Muchísimas gracias. La verdad para mí es un honor que primero estar aquí contigo y segundo llegar a tanta gente que te sigue y poder informar en lo que humildemente podamos contribuir. Gracias, Robert, sí. Gracias. Yo estuve hablando un poquito ahí de lo que fue el inicio, ¿verdad? De este virus. Así que es. Todavía tiene a la comunidad científica dándose con los palos de luz porque no hemos encontrado una cura. ¿Qué tanto hemos avanzado detrás de eso? Mira, es muy interesante. Mientras tú hacías la introducción, remontaba justamente a esos días. Nosotros, los especialistas en el área, hablamos de los días oscuros del VIH porque no sabíamos nada. Partíamos, que de hecho lo volvimos a vivir durante COVID-19 al principio. Y de hecho yo hacía en algunos de los artículos míos académicos la comparación de cómo los primeros años del VIH se parecían tanto a los primeros días del COVID-19, a diferencia de, obviamente, del COVID-19 que nos tomó siendo una sociedad más avanzada, con mayor conocimiento, con mayor desarrollo tecnológico y científico. En esa época identificar un virus se tomaba meses. Y de hecho, en el 1981, que fue el momento que tú mencionabas, que se detectaron los primeros casos en Los Ángeles y en Nueva York, tomó hasta 1983 para poder aislarse al virus. O sea, para poder decir definitivamente quién causa esta enfermedad. Para ponerle un nombre. 3 años después. O sea, mientras eso estaba pasando, tenemos que poner en contexto que estaban muriendo personas. Y que eran personas jóvenes. Y que desafortunadamente ese inicio de esa pandemia, luego nos dimos cuenta que no estaba circunscrita a los Estados Unidos, sino que se encontraba en el mundo entero. Y que la distribución era mucho peor de la que nosotros nos imaginábamos. Para 92 se estimó que, por ejemplo, en países de Sudáfrica, de África subsahariana, Sudáfrica tenía aproximadamente un 25% de su población que tenía VIH. Wow. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que se iban a morir si no recibían tratamientos. En el 2003, y mírate que estamos hablando de que partimos del 81 hasta el 2003, es cuando por primera vez en la República Dominicana se inicia un programa nacional de tratamiento para personas que viven con VIH. Quiere decir que nosotros no tenemos mucho tiempo, en realidad, que como país asumimos la responsabilidad de tener disponibles los medicamentos necesarios para el control de la enfermedad. ¿Por qué?
Porque tú decías muy bien, no tenemos una cura, pero sí podemos controlar la enfermedad. O Atenuarla, sea, sí. ya las personas que tienen una infección por VIH no necesariamente van a morir por SIDA. Probablemente mueran de lo que todos nosotros probablemente vamos a morir, de complicaciones cardiovasculares, de diabetes, de otras complicaciones. Pero ya no necesariamente va a ser porque su sistema inmunológico se afecte. Bien. Entonces, dicho eso, la República Dominicana, el mundo ha avanzado mucho lo que respecta al control de la infección. Ya la expectativa de vida de las personas que tienen y que viven No, con ya VIH están casi es la normalizadas. misma, no, es la Ujú. misma que cualquier otro lugar y cualquier otra persona en su país. Por ejemplo, la expectativa de vida de los dominicanos es aproximadamente 73 años. Bueno, pues una persona que viva en República Dominicana que tenga VIH puede vivir 73 años sin Claro, con problema. su tratamiento, Claro, que de ahí radica la exactamente. importancia de que acudan y se hagan esa prueba, E ¿verdad? inclusive Y reciban un la tratamiento oportuno. importancia de primero conocer su estatus, que es uno de los grandes retos que todavía nosotros tenemos. En la población más joven, vemos que no está dentro de la agenda de discusión. O sea, ya nuestros muchachos han normalizado tanto y la conversación se ha normalizado tanto que la gente más joven no entiende que el VIH existe y que el VIH todavía es un problema de salud pública. Es así. A Porque pesar por de que eso, estamos iniciando, vemos una juventud que se inicia más temprano que nunca en unas relaciones sexuales, en una vida sexual activa. exactamente. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el impacto que ha tenido los programas de control del VIH. Antes le teníamos mucho miedo al hecho de que nosotros veíamos personas enfermas. Bien, entonces Por el punto, era cuando muy llegaban ya dramático, claro, era a muy tener SIDA. dramático. Entonces, desafortunadamente, lo que se generaba era miedo alrededor de la enfermedad. Más allá de poder comprender la enfermedad y poder saber que existía tratamiento, lo que le teníamos era mucho miedo. Y por eso, por ejemplo, mi generación, todavía hacerse una prueba de VIH le da miedo. Y va a los laboratorios y el hecho de irse a hacer la prueba y que no lo llamen o que lo llamen del laboratorio le genera mucho problema. Sí, ¿Por sí. qué? Porque todavía asociamos ese pensamiento que arrastramos de los 90 de lo que veíamos en las Ujú, personas sí. que se morían, porque, como te decía, si en el 2003 nosotros empezamos a dar tratamiento a personas que viven con VIH en República Dominicana, hasta el 2003 todo el que tenía VIH en República Dominicana se iba a morir. Es O así. sea, Uf. tenemos que ponerlo tal cual, ¿eh? Entonces, ya los muchachos no ven eso, los más jóvenes no ven eso tan dramático. Y se han normalizado tanto que inclusive hasta el hecho del uso de condones ya no se entiende como un problema que les atañe a ellos, sino que el VIH es una cuestión de gente vieja, de gente grande. Y que bueno, si a mí me da eso, pues yo recibo tratamiento y no importa. Lo que pasa es que tenemos que entender que los problemas de salud que nos atañen a todos, debemos de tratar de solventarlos y eliminarlos. Es así, No pero vivir con ellos toda la vida. es así. Pero en este caso de este virus, ¿verdad? Que continúa latente en el mundo, en la sociedad dominicana, como vimos una estadística, unos 79,000 pacientes todavía están con VIH, Que conocemos. Sí. que Ujú. conocemos. Es que eso es muy Importantísimo importante. eso Sí. destacarlo, que conocemos, porque hay Exacto. otros que por Sí. miedo quizás o por O que todavía ignorancia no se han hecho una o prueba. quizás nunca se han hecho una prueba. Exactamente. Me gustaría más o menos que usted me hable si este virus, como, ¿verdad? La mayoría de los virus evolucionan o se debilitan de Ujú. acuerdo al tratamiento, a la intensidad. En este caso, ¿el VIH se ha mantenido igual, no ha evolucionado? Luchamos con el mismo virus que conocimos en el 81. No. Nosotros hemos visto cómo lo que pasa con el VIH es un virus de ARN. Su material genético es igual que el del COVID. O sea, es del mismo tipo de virus. Ujú. No es el mismo virus ni la misma familia, ni se transmite igual, pero tiene un material genético que es igual, que es ARN. Los virus de ARN mutan mucho. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de
el VIH muchos años después. En algunos estudios filogenéticos y moleculares, en algunas investigaciones que se han hecho, se ha podido datar que el virus, que originalmente era un virus animal, un zoonótico, saltó hacia los seres humanos probablemente entre 1908 y 1918. Y mira cómo nos enteramos cuando estaba presente casi 80 años después. Quiere decir que en ese periodo de tiempo el virus tuvo la capacidad de ir mutando. Y uno de los grandes problemas que tenemos, porque no hemos podido conseguir una cura, es porque el virus cambió tanto que hay demasiados tipos diferentes moleculares. Y para poder generar una vacuna que haya sido exitosa, tendría que ser una vacuna que pueda provocar una protección para toda esa diversidad genética que existe. Y por esa razón, al día de hoy, todavía nosotros no tenemos una vacuna universal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no hemos podido lograr que se genere una vacuna que pueda tener esas características para tantos para tipos. Atacar todos Exactamente. Los tipos. ¿Qué es lo que sí hemos podido lograr hasta la fecha, que es prácticamente el futuro del VIH? Primero, que sabemos hoy día que hay personas que tienen relaciones sexuales o que son sexualmente activas que reciben tratamiento previo a tener una exposición al VIH, aunque tengan relaciones sexuales con una persona que tiene VIH, no se van a infectar. Bien, y eso se conoce como profilaxis preexposición o PrEP. PrEP fue una estrategia que fue iniciada en los Estados Unidos en el 2012, pero ya lo tenemos, inclusive en República Dominicana tenemos un programa nacional de PrEP que las personas pueden acceder a él y es gratuito. Y también sabemos que, de hecho, este año, en la conferencia internacional de la Sociedad de VIH, se presentaron los resultados de medicamentos que son inyectables que permiten que la concentración del medicamento pueda durar tanto tiempo como 6 meses en sangre. Oh, qué bien. Provocando que aunque tú tengas un contacto con una persona con VIH, ese medicamento como profilaxis preexposición te va a proteger. La gente mal llamó eso como una vacuna contra el VIH. En realidad no es una vacuna. Es un medicamento que lo que hace es que cuando el virus entra, si entra en un contacto sexual, el medicamento bloquea la entrada del virus. Porque la clave evolutiva del VIH ha sido que él pueda generar que su material genético se pueda entrar dentro del genoma de la persona. Y por esa razón es que no podemos eliminarlo del todo. Lo que mantenemos es un control. Pero si una persona deja de tomar los medicamentos, el virus empieza a multiplicarse otra vez. Porque su genoma está dentro del genoma de la persona. Entonces, esa es una técnica evolutiva que utilizó el VIH para poder atacar al sistema inmunológico. Bueno, pues nosotros sabemos que si provocamos un freno a la entrada a la célula antes de que ocurra, aunque la persona tenga relaciones sexuales con muchas personas y que tengan VIH, muchas de ellas, no va a ocurrir la infección. Y ese medicamento, que es el lenacapavir, se puede administrar cada 6 meses. Quiere decir que nosotros vamos a tener probablemente en los próximos 2 a 3 años un medicamento que se va a poder inyectar cada 6 meses que te va a provocar una protección contra el VIH. Si nosotros podemos lograr que las personas que están más al riesgo de adquirir el VIH, de infectarse con VIH, utilicen profilaxis preexposición y podemos lograr que más del 95% de las personas que tienen VIH viviendo hoy día con VIH reciban tratamiento antirretroviral, nosotros para el 2030 podríamos eliminar la transmisión del VIH. Lo que pasa es que es un reto común. Es un gran reto. Es un reto común, es un reto de países, no de un país, sino de todos. O sea, todos los países deben de ser partícipes o copartícipes de esa estrategia, porque tú y yo sabemos que vivimos en un mundo globalizado. Ya lo que pasa en un lugar nos afecta a nosotros. Así es. Y viceversa. O sea, ya no podemos... Exacto. Yo recuerdo que una de las preguntas que me hacían en el 2020 a principio, en enero, si no me equivoco,
era que si el virus en Wuhan iba a llegar a República Dominicana. Y yo le decía, claro que sí, por supuesto. Claro. Bueno, y ya ustedes saben el cuento en que terminó. Bueno, pues el VIH se desarrolló evolutivamente en África y mire dónde anda. Bien, o sea, no existe un continente donde no haya una persona que tenga VIH hoy día. Eso desde el punto de vista de la globalización, el VIH se convirtió en la primera enfermedad globalizada. ¿Por qué? Porque ocurrió en un momento en el que ya teníamos aviones, teníamos interconexión, pero además se metió en la parte más íntima de las personas, que es en su sexualidad. Entonces, de la sexualidad muchos países nuestros no hablan. Y como no se habla, pues obviamente muchas personas desconocen su estatus de VIH. Y eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas que tenemos hoy día. Poder así. Recordar que eso está ahí y que es importante para cada uno de nosotros. Es así, es así. Sin lugar a dudas, este virus, cuando entra, ¿verdad?, al sistema inmune de las personas, comienza a atacar a sus células, estas células que son las que te defienden de cualquier infección, de las llamadas CD4, ¿verdad? Sí, los linfocitos CD4 positivos. Comienza a atacar Así por ahí es. hasta que llega un punto en el que la persona Ujú. llega a calar a lo que es SIDA, porque Sí. ya no tiene... Las manifestaciones clínicas de la no tiene infección. defensas, ¿verdad? Usted me puede hablar un poquito de las fases, estas Ujú. fases en las que por las que puede pasar cualquier paciente ya contagiado con el virus. Y de hecho, dicen muchos expertos que no hay síntomas, que algunas Ujú. personas no presentan síntomas. Ujú. En dado caso, repercute aquí quizá el estilo de vida del paciente. Si es un Ujú. paciente que se cuida, que es organizado, la evolución sería diferente del virus. Mira, hay algunas teorías que exploran cómo el estado previo de salud de la persona tiene un rol importante en el desarrollo, ya sea más rápido o sea más corto, del síndrome de inmunodeficiencia adquirido. La nutrición, la malnutrición, las herramientas de salud, el ambiente donde la persona vive, cómo es su estilo de vida, el uso de alcohol, el uso de tabaco. Ay, mi madre. Pues muchos de ellos se asocian mucho, el uso de drogas también, se asocia en un avance más rápido. Bien, sin embargo, lo que sabemos desde el punto de vista de la historia de vida o la historia clínica de lo que regularmente va a pasar con una persona con VIH es que una vez que una persona se infecta con el VIH-1, y es importante, lo voy a mencionar ahora, no voy a complicar la conversación, pero existen dos tipos de VIH. Existe el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el más común, es el que más distribuido está. Pero el VIH-1 tiene un periodo de vida en el que va a generar una afectación del sistema inmunológico que ronda entre 5 y 10 años. Quiere decir que cualquier persona, por más saludable que esté, entre 5 y 10 años va a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Ahora, una vez que se infecta una persona, los primeros 3 meses se van a desarrollar síntomas que son muy típicos de muchas cosas. Y de hecho se confunde a menudo con influenza, con dengue, por ejemplo, en países como el nuestro, citomegalovirus, mononucleosis infecciosa. O sea, van a tener muchos síntomas que son muy frecuentes. Y muchas veces nosotros los médicos vemos a esa persona, pero como que no llegamos a pensar que puede ser VIH. ¿Bien? Y lo mandamos para la casa. Familiarizan con estos virus. Exactamente. Gripales. Y además, de nuevo, vuelvo y menciono lo que te decía al principio. Como el VIH tiene una transmisión sexual y de la sexualidad no queremos hablar, es muy difícil que en una primera consulta, en una consulta de emergencia, tú tengas la facilidad como médico de conversar con una persona sobre su sexualidad. ¿Tú Claro, sabes? no, O sea, y una persona que llega con unos síntomas de gripe y tú de una y tú le vez dices, vaya. usted ha tenido relaciones sexuales, exactamente. Es como fuerte. Pero yo te voy a decir una cosa,
Debería ser así, ¿eh? Debería ser así. Yo lo he hecho. Sí, sí. Yo imagino Muchas cómo lo veces. miran. Sí, ¿Cómo, no. doctor? Pero yo soy una señora de, bueno, no importa. No importa. Eso no tiene Doctor, nada yo lo que que estoy estornudando aquí de una vez, yo lo que tengo es gripe. Es muy chistoso, pero Sí, uno es tiene una que, como realidad. buen clínico, tiene que pensar en todas Es las una realidad. posibilidades. Entonces, esa persona se va y a los 6 meses probablemente vuelva a desarrollar algún tipo de manifestaciones clínicas, de nuevo, generales. Puede ser que tenga linfadenopatía, que es uno de los datos que más frecuentemente pasa, que se inflaman los ganglios. Pueden ser lo del cuello, pueden ser lo de la región inguinal, pero luego ya el sistema inmunológico mantiene la infección bajo control y desde ese momento y hasta 3 años probablemente no pase absolutamente nada. Esa persona va a tener su vida de una manera muy regular, sin ningún problema, hasta que desencadene o empiece a tener manifestaciones de inmunocompromiso. El inmunocompromiso, de nuevo, va a depender del estatus basal de esa persona. Una persona que es joven, pues va a durar más tiempo en tener enfermedades oportunistas. Una persona más adulta puede ser que desarrolle los síntomas más Claro, rápido. claro. O si es una persona que tiene cáncer o algún tipo de Claro, inmunocompromiso otro tipo de previo, pues va a enfermedad, claro. desarrollar manifestaciones clínicas Porque ya ahí hay primarias. unas defensas En comprometidas. nuestro país, normalmente las personas que tienen VIH, que debutan con una infección oportunista, normalmente lo hacen con tuberculosis o con infecciones respiratorias. Es muy frecuente. Porque vivimos en el trópico, Ujú, porque ujú. porque es muy frecuente, muy endémico. En países más desarrollados vemos otro tipo de infecciones respiratorias, pero siguen siendo casi siempre enfermedades respiratorias. Neumonías por Pneumocystis beckii, que es un hongo, o tal vez alguno de los atípicos, que son otras micobacterias. O Entonces sea, aquí sería un llamado a que a los neumólogos y sí, eso para que acudan. de hecho yo siempre digo, una persona que tenga sospecha de tuberculosis debe saber si tiene VIH sí o sí. O sea, se le debe realizar una prueba de VIH porque sí. Primero, porque etimológicamente y endémicamente es muy probable que coincidan. Y segundo, porque en una persona más joven, con un sistema inmunológico bueno y robusto, es muy raro que una persona que tenga un buen sistema inmunológico desarrolle tuberculosis con muchas complicaciones. Claro. Puede desarrollarlo, Ujú. pero con menos complicaciones. Bien, entonces, esa persona puede debutar con tuberculosis o puede empezar a tener diarrea, puede empezar a perder peso. Y luego van a empezar a aparecer manifestaciones clínicas más severas, como la activación del herpes, los herpes zóster, por ejemplo, el que produce la culebrilla, como la gente le dice, el simplex, que es el que sale en los labios, Ujú. en los genitales, y otras manifestaciones del sistema neurológico. Por ejemplo, la toxoplasmosis, que es muy frecuente en nuestro país también en el trópico, suele reactivarse cuando una persona empieza a tener un sistema inmunológico muy comprometido. Y luego empiezan a aparecer cánceres y probablemente esa pérdida de peso se vaya acentuando más. Por esa razón, en muchos países de África se decía que quien causaba el SIDA no era un virus. Las teorías conspiranoicas siempre han existido. No era un virus y que eso solo inventaron para matar a la gente africana, etcétera, etcétera. Y que lo causaba era la desnutrición. ¿Por qué? Porque como veían que la gente empezaba a perder peso y se volvía delgado, de hecho le llamaban la enfermedad de los flacos. Ujú, ujú. Y así se quedó un estigma asociado a la enfermedad que todavía el día de Sí, hoy tuve una gente que estamos rebaja tratando de de... repente y Sí, todavía el día de hoy seguimos tratando de desmontar toda esa idea falsa sí, alrededor de lo que es el VIH. sí, pero ahí tocando ahí mismo donde usted se ha referido a eso, hoy vemos muchos pacientes con SIDA, Ujú, gordos y rosaditos, como claro. dicen por ahí. Sí, sí, sí. Ahí entra lo que es el tratamiento. El Exactamente. tratamiento que estamos quizás implementando en el Ujú, día de hoy. sí, ¿Qué así es. tanto hemos avanzado en el mismo? Y Ujú, cuán importante es, que lo tocamos en la parte inicial, esta detección temprana. sí. Tengo entendido que ya hay una prueba
rápida. No sé Sí. qué tanto la manejamos aquí en el país y qué tan común es. Ujú. Mira, empezando por el diagnóstico, que es muy importante. El diagnóstico toma 15 minutos. 15 minutos. Antes teníamos que hacer pruebas especializadas, pero ya se pueden hacer 2 pruebas y si salen positivas, está positivo. Si sale negativo, está O sea, negativo. esa prueba es Punto. confiable. Exactamente, es Ujú. muy sensible. Lo segundo es, partiendo de los medicamentos. Si yo te digo en los 90, 16 pastillas al día. Y en el 2024, una al día. Un retroviral o algo así. Así hemos avanzado. O sea, ya Wow. tenemos moléculas que se conocen como antirretrovirales que se toman una sola vez al día y es suficiente para controlar la infección. Ok, O sea, y hemos avanzado mucho hemos en ese avanzado y tema, es sí. importante destacar, doctor, que el paciente cuando ya está tratado con su Sí, medicamento, llega a un punto en que no lo puede llevar una transmite. vida No, ni lo normal y no lo va a transmite. transmitir. Y no lo transmite, que eso es muy importante. Yo creo que nos hace falta hablar más de eso, principalmente para empoderar a las personas que viven con VIH respecto a su importancia dentro del control de la enfermedad. Nosotros sabemos hoy día que una persona que toma medicamentos antirretrovirales, el éxito del tratamiento es mantener la carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que hay en sangre. Esa imagen que ustedes ven ahí es justamente eso. La cantidad de virus que hay en una muestra de sangre se conoce como carga viral. Si una persona toma tratamiento antirretroviral, debe de mantener una carga viral por debajo de la detección. No significa que el virus se ha eliminado. Significa que el virus está controlado y que la concentración en la sangre es tan baja que las técnicas moleculares ni siquiera reportan que está presente el virus. Si una persona recibe tratamiento antirretroviral y mantiene esa carga viral no detectada por más de un año de manera consecutiva, aunque tenga relaciones sexuales sin protección, no transmite el VIH. Y eso es muy importante, porque de ahí radica la responsabilidad que tiene la persona que ya vive con VIH. O sea, también nos pueden ayudar a poder eliminar la transmisión. Y las personas que no tienen VIH pueden utilizar medicamentos para prevenir la infección, por Es ejemplo. así. Ujú. O Ujú. sea que nosotros tenemos muchas estrategias. Cuando se habla de prevención de VIH, se habla de prevención combinada, que es muchos, como si fuera una caja con herramientas en el que cada cosa puede ayudar a que la transmisión se vaya eliminando. Porque al final del día lo que podemos hacer es eso. Mientras tanto, Claro, sí. hasta que no tengamos la bala La cura. mágica que es la cura, pues desafortunadamente no vamos a poder decir que vamos a erradicar. Y es posible porque el VIH solamente se transmite de persona a persona. O sea, el VIH no existe en el medio ambiente. Para que ocurra una transmisión, tiene que haber una persona que viva con VIH. Quiere decir que si nosotros podemos hacer que todas esas herramientas se pongan en funcionamiento de manera correcta para todas las personas, nosotros podríamos decir que dentro de unos años podríamos eliminar la transmisión del VIH. Wow, de verdad que es una información muy valiosa y yo entiendo que los jóvenes dominicanos deben manejarla porque hay muchos que quizás por temor, que saben que quizás han estado expuestos, que Sí. presienten que tienen el virus, Ujú. pero por miedo a que me pongan el título que Sí. tengo o como dicen popularmente, es doloroso, como dicen en los barrios, el sidoso o Sí. fulano es un El sidoso. Sabemos monstruo. cómo este bullying acaba, Sí, sí, ¿verdad? sí, Y por claro. miedo a eso no van en busca de un Así es. tratamiento que, señores, según lo ha destacado el doctor aquí, usted con Y un es VIH gratuito. Y es termina, gratuito. usted no muere de VIH, usted Y es va a morir de otra gratuito. En cosa. nuestro país, las pruebas de VIH que se utilizan para monitorear el seguimiento y el tratamiento es gratis. O sea, no hay excusa en realidad para que lo El tengamos procedimiento para recibir esos tratamientos, supongo que es a raíz, ¿verdad? de Del una prueba. diagnóstico. Exactamente, sí. Lo más importante es que toda persona que sea sexualmente activa conozca su estatus de VIH.
¿Qué significa eso? Que toda persona que está teniendo relaciones sexuales, no importa con quién, usted se realice una prueba de VIH y sepa si está negativa o si está positiva. Nosotros sabemos en muchas investigaciones que se han hecho que la persona conozca su estatus de VIH, sea negativo, hace que esa persona tenga menores conductas de riesgo que una persona que no lo conoce. Como tú decías, el conocimiento es poder. Entonces, así mismo es como funciona. O sea, saberlo te va a ayudar inclusive a tener mayor conciencia respecto a la importancia de tener una prueba negativa. Es así, doctor. De verdad que ha sido una conversación muy de provecho para todos, porque es información que la necesitábamos. Yo entiendo que los que nos están mirando, los jóvenes en sentido general y toda nuestra audiencia, se queda con esta información de que ya no hay que tenerle el cuco a este Así virus, es. sino conocerlo, saber si lo Completamente. portamos o no lo portamos. Y a medida que lo reconocemos, ¿verdad? Con un diagnóstico, Sí, en un diagnóstico, en un punto temprano, vamos a tratarlo con estos medicamentos que claro. realmente no tenemos por qué estar con temor. Así es. Quiero aprovechar para hacer un llamado a los jóvenes que están llevando esta vida así como tan, como que se quieren como morir, no sé, se están llevando el mundo por delante. Hay un enemigo ahí silente. Así es. Varios, hay Hay muchos más, varios, no solo el sí, VIH. porque en otro programa Sí. tratamos lo que es La el hepatitis B, la hepatitis C, la también sífilis, el la gonorrea, el virus de VPH, el papiloma virus del humano, claro. papiloma. O sea, Son todas de vía son sexual. muchos enemigos ahí acechando. Yo entiendo Ujú, que hay que actuar de completamente. forma inteligente, conocer cómo estamos y, ¿por qué no? Conocer cómo Efectivamente. está la pareja con la que tú te estás llevando, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, para cerrar, nos quedamos con que las maneras de transmisión la estamos ya como vinculando solo a lo La vía sexual. sexual, así es, sí. La vía sexual es la principal forma de transmisión. Se habían descrito otras, pero por ejemplo, ya la transmisión materno-infantil, Sí. si la madre sabe su estatus y recibe tratamiento de inmediato, no transmite, en el 100% de los casos, no transmite la infección a los bebés. Por eso no deben de haber niños que nazcan con VIH. Lo más importante respecto al conocimiento y a la transmisión sexual es tener una conversación sana con nuestras parejas sexuales. O sea, yo creo que tenemos que fomentar eso. Yo entiendo que no siempre uno va a tener un contacto sexual con una persona con la que uno va a pasarse el resto de la vida. Ujú, Sin embargo, es responsabilidad individual, ujú. es una responsabilidad individual poder saber cada uno de nosotros qué nosotros estamos compartiendo con otras personas. Es así, Eso ¿no? es Es responsabilidad de un acto de adultos. responsabilidad, sin Así lugar es, a dudas. así es. Doctor, muchísimas gracias Gracias a ti. por su participación y aquí toda esta información que ha compartido con nuestra audiencia. Espero volver a tenerlo por acá en Acércate Que así Más. sea, que así Ujú. sea. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias a usted. Amigos y amigas de Acércate Más, quédense ahí porque aún nos queda mucho contenido que compartir con ustedes.